Bienvenidos, esto es 1%, la segunda parte de la noche 11 de abril, viernes 11 de abril 2025. Prácticamente que vamos a terminar el libro de Ezequiel, si Dios quiere, así que empezamos con la lectura. Dice Ezequiel capítulo 42. Entonces me sacó al patio exterior al lado norte y me llevó al edificio de los comedores que estaba justo junto al espacio abierto, al norte del edificio, del lado del largo por donde estaba la entrada norte. Tenía 100 codos y de ancho 50 codos. Estaba entre el patio interior, que tenía 20 codos de ancho, y el pavimento del patio exterior. Había 3 plantas con galerías, una frente a las otras. Delante de los comedores había un pasillo interior de 10 codos de ancho por 100 codos de largo, y sus entradas daban al norte. Los comedores de la planta superior del edificio eran más estrechos que los de la planta inferior y que los de la planta de en medio, pues las galerías les quitaban más espacio, y es que aunque estaban en 3 plantas, no había columnas como las de los patios. Por eso había menos espacio en la planta superior que en la planta de en medio y en la inferior. Cerca de los comedores, que estaban junto al patio exterior y enfrente de los otros comedores, había un muro exterior de piedra que medía 50 codos de largo, porque los comedores que estaban junto al patio exterior medían 50 codos de largo, pero los que daban al santuario medían 100 codos. Los comedores tenían una entrada en el lado de este para llegar a ellos desde el patio exterior. También había comedores dentro del muro de piedra del patio que daban al este, cerca del espacio abierto y del edificio. Había un pasillo delante de ellos, como el que había en los comedores del lado norte. Tenían el mismo largo y el mismo ancho, las mismas salidas y la misma distribución. Sus entradas eran como las entradas de los comedores del lado sur. Había una entrada al comienzo del pasillo, enfrente del muro de piedra continuo que daba al este, por donde se podía entrar. Luego él me dijo: los comedores del norte y los comedores del sur, que están junto al espacio abierto, son los comedores santos, donde los sacerdotes que se acercan a Jehová comen las ofrendas santísimas. Ahí colocan las ofrendas santísimas, la ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren allí, no deben salir del lugar santo al patio exterior sin antes quitarse la ropa que usan para servir, porque es santa. Esto a mí me hace pensar, y en un tiempo yo lo hacía, de cuando íbamos a las reuniones, o sea, obviamente, ¿no? Siempre no estar súper higiénicos, y más cuando el día que teníamos reuniones con toda mi familia era turnarnos para bañarnos y salir impecables de casa, con ropa limpia, planchada, como tiene que ser, como corresponde, ¿no? Como cuando vamos a las asambleas, lo mismo, ¿no? Ir a la asamblea pero súper limpios, higiénicos, cómodos, y ahora más que se puede usar zapatillas y se puede usar pantalones, ¿sí? Ir cómodos a pasar un día de campo, un día como de picnic prácticamente, pero con instrucción de discursos o reflexiones o videos, ¿no? Una asamblea audiovisual como es ahora, de 3 días, donde vamos a ver una película, 2 películas, vamos a ver seguramente algún informe de algo que nos ayude a pensar y nos acerque más al paraíso, ¿sí? Para que nosotros nos demos cuenta que cerca que estamos, y que prácticamente sería buscarnos entre nosotros a los seres queridos que tanto extrañamos y nos hacen falta, ¿no? Entonces está bueno ir lo más prácticos posible, pero siempre bien limpios, perfumados hacia el toque. Tampoco vamos a ponernos todo el litro de perfume que tengamos, y volver a casa y lavar toda la ropa, y siempre tratar de tener la ropa higiénica. Por eso en casa por ahí lavamos tanto la ropa. Por el hecho de que si queremos ser santos, lo primero que le tenemos que dar prioridad, o lo más importante siempre, es la higiene de la casa, de todos nuestros lugares donde nosotros estamos. En el trabajo también tendríamos que ser los primeros en tener todo limpio, ¿no? Y mucho más cuando vamos a las reuniones, a las asambleas, que los que tienen auto vayan con su auto impecable también, ¿no? Es un detalle de personas que realmente son bien educadas de parte de Jehová. Sigue diciendo el 14 de la parte final, dice: se cambiarán de ropa para salir a las zonas abiertas para la gente. Cuando terminó de medir la zona interior del templo, me llevó afuera por la puerta que da al este y midió todo el área. Midió el lado oeste con la caña de medir. Según la caña de medir tenía 500
cañas de un extremo a otro. Midió al lado norte 500 cañas según la caña de medir. Midió al lado sur 500 según la caña de medir. Dio la vuelta por el lado oeste, midió 500 cañas con la caña de medir. Midió el área por los 4 lados, había un muro todo alrededor que medía 500 cañas de largo por 500 cañas de ancho, para separar lo que es santo de lo que es de uso común. Ahí está todo lo que veníamos hablando hoy a la mañana, ¿no? De que tiene que haber una separación entre lo que es santo y puro para Jehová y lo que es mundano, o lo que todavía no está purificado o no tiene ánimo de llegar a una, no voy a decir la palabra evolución porque es como que me siento que me comen la gente atea o la gente darwiniana y por ahí también mismo el esclavo Felipe Prende está haciendo mucho hincapié en que nosotros no somos productos de la casualidad, ¿no? O del diseño nuclear o espontáneo o del Big Bang, sino que nos diseñó, que Dios pensó en nosotros y nos dio vida. Igual que todas las cosas que tienen vida, ¿no? Las plantas, los animales, todo, ¿no? No somos productos de la casualidad. Somos creados por un Dios, el Dios soberano Jehová. Entonces, olvídate, vamos a seguir con Ezequiel capítulo 43. Entonces él me llevó a la puerta que daba al este. Allí vi la gloria del Dios de Israel que venía desde el este. La voz de él era como el sonido de aguas caudalosas y la tierra se iluminó con su gloria. Esta visión era como la que yo había tenido cuando vine a destruir la ciudad. Se parecía a lo que había visto cerca del río Quebar y caí rostro a tierra. Luego la gloria de Jehová entró en el templo por la puerta que daba al este. Entonces un espíritu me levantó y me llevó al patio interior. ¿Te imaginas que te pasa una cosa de...? Bueno, entonces un espíritu me levantó y me llevó al patio interior. Y vi que el templo se había llenado de la gloria de Jehová. Después oí a alguien que me hablaba desde el templo y el hombre vino y se puso a mi lado. Me dijo: hijo del hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar donde pongo las plantas de mis pies, donde residiré para siempre en medio del pueblo de Israel. La casa de Israel no volverá a contaminar mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con su prostitución espiritual y con los cadáveres de sus reyes. Pusieron su umbral al lado de mi umbral y los postes de sus puertas al lado de los postes de mis puertas, con tan solo una pared entre ellos y yo, contaminando así mi santo nombre con las cosas detestables que hicieron. De modo que en mi furia los exterminé. Que alejen ahora de mí su prostitución espiritual y los cadáveres de sus reyes, y yo residiré en medio de ellos para siempre. Entonces insistimos con que hay que ser santos, limpios, puros, en sentido espiritual, en sentido mental, en sentido físico. Si queremos agradar a Jehová y hacer la voluntad de él y ponerlo a Dios feliz. 10 dice: tú, hijo del hombre, descríbele el templo a la casa de Israel, para que sientan vergüenza por sus errores y que ellos estudien su plano. Si se sienten avergonzados por todo lo que han hecho, enséñales los planos del templo, su distribución, sus salidas y sus entradas. Muéstrales todos sus planos y sus estatutos, sus planos y sus leyes. Escríbele todo ante sus ojos, para que observen todos sus planos y cumplan sus estatutos. Esta es la ley del templo. Todo el terreno alrededor de la cima de la montaña es santísimo. Sí, esta es la ley del templo. Estas son las medidas del altar en codos. A cada codo se le había añadido un palmo menor. Su base tiene un codo de alto y sobresale un codo. Alrededor del saliente hay un borde de un palmo de ancho. Esa es la base del altar. Desde la base, que está en el suelo, hasta la parte alta de la plataforma inferior, hay 2 codos y su saliente tiene un codo de ancho. Desde la plataforma inferior hasta la parte alta de la plataforma superior hay 4 codos y su saliente tiene un codo de ancho. El fogón del altar mide 4 codos de alto y los 4 cuernos salen hacia arriba desde el fogón del altar. El fogón del altar es cuadrado y mide 12 codos de largo por 12 codos de largo. Cada uno de los 4 lados de la plataforma tiene 14 codos de largo por 14 codos de ancho. El borde que hay alrededor mide medio codo y su base tiene un codo por todos los lados. Y los escalones del altar dan al este. Entonces él me dijo: hijo del hombre, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Estas son las instrucciones que se deben seguir cuando se construya el altar, para que puedan presentarse ofrendas quemadas en él y pueda salpicarse con sangre. Como ofrendas por el pecado les darás un toro joven de la manada de los sacerdotes levitas que son descendientes de Sadoc.
los que se acercan a mí para servirme, afirma el Señor soberano Jehová, para purificar de pecado el altar y hacer expiación por él. Tomarás parte de su sangre y la pondrás en los 4 cuernos del altar, en las 4 esquinas de la plataforma y en el borde que hay alrededor. Después toma el toro joven, la ofrenda por el pecado. Después toma el toro joven, la ofrenda por el pecado, para quemarlo en el lugar del templo destinado para eso, fuera del santuario. El segundo día presentarás como ofrenda por el pecado un macho de las cabras que esté sano, y ellos purificarán de pecado el altar, tal como lo purificaron de pecado con el toro joven. Cuando acabes de purificarlo de pecado, ofrecerás un toro joven de la manada que esté sano y un carnero del rebaño que esté sano. Se lo ofrecerás a Jehová, y los sacerdotes les echarán sal encima y los presentarán como una ofrenda quemada para Jehová. Durante 7 días presentarás como ofrenda diaria por el pecado un macho de las cabras, así como un toro joven de la manada y un carnero del rebaño. Ofrecerás animales sin defecto. Durante 7 días ellos harán expiación por el altar y tienen que purificarlo e inaugurarlo. Cuando se hayan completado los días del 8º día en adelante, los sacerdotes presentarán en el altar sus ofrendas quemadas y sacrificios de paz, y yo estaré contento con ustedes, afirma el Señor soberano Jehová. Capítulo 44. Él me llevó de vuelta por las puertas exterior del santuario que daba al este y estaba cerrada. Entonces Jehová me dijo: esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá, y ningún ser humano entrará por ella, porque Jehová, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Así que tiene que permanecer cerrada. Pero el jefe, por ser jefe, se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Entrará por el pórtico de la puerta y saldrá por él. Luego me llevó por la puerta norte hasta delante del templo. Cuando miré, vi que la gloria de Jehová había llenado el templo de Jehová, de modo que caí rostro a tierra. Entonces Jehová me dijo: hijo del hombre, presta atención, observa y escucha atentamente todo lo que te digo sobre los estatutos y las leyes del templo de Jehová. Presta mucha atención a la entrada del templo y a todas las salidas del santuario. Tienes que decirle a la casa rebelde de Israel: esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Oh casa de Israel, ya basta de todas sus prácticas detestables. Cuando ustedes traen a mi santuario a extranjeros incircuncisos de corazón y de carne, ellos profanan mi templo. Incircuncisos de corazón y de carne. ¿Por qué no hay una guía de estudio acá para abrirla y para entender esta parte? Porque a mí me da que pensar que es una persona que en realidad su corazón sigue siendo cruel o egoísta o avaro o chista, ¿no? Una persona que realmente no tiene amor a Dios ni a las cosas espirituales, ni tampoco tiene ánimo de contribuir a una buena convivencia. Entonces es como que entre ellos no permitían personas que debían servir a Jehová, o se suponían que servían a Jehová, pero en realidad no. O sea, no te das cuenta, llega un momento donde somos todos adultos y nos damos cuenta de todo en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Mirándonos cara a cara, prácticamente ya nos damos cuenta quién está sirviendo de corazón y quién está haciendo un servicio de muestra solamente por algún beneficio comercial o porque puede estar jugando con nuestra buena fe. Seguimos leyendo el 7, la parte que dice: ustedes presentan mi pan, la grasa y la sangre mientras se viola mi pacto por culpa de ustedes de todas sus prácticas detestables. O sea, era gente que estaba haciendo las cosas muy mal, ¿sí? Pero porque su estilo de vida es así y su mente, o sea, su conciencia está apagada, ¿sí? O sea, Dios nos regala a todos una conciencia, pero hay personas que en realidad no les importa fallarle a Jehová todo el tiempo. Pero total, no pasa nada, el Armagedón no va a venir nunca, dice. Sí, porque realmente no entienden cómo es la cosa, ¿no? Cero entendimiento. Capaz que soy yo la rara. Y algunos de ustedes que están escuchando esta lectura saben mucho más que yo, así que me lo comunican, por favor, en qué estoy equivocada, ¿no? Dice el 8, ustedes no se han ocupado de mis cosas santas. En vez de eso, les encargan a otros que cumplan con los deberes de mi santuario. Esto es lo que dice el Señor soberano Jehová: ningún extranjero que viva en Israel y sea incircunciso de corazón y de carne puede entrar en mi santuario. Pero los levitas, que se alejaron de mí cuando Israel perdió el rumbo y se apartó de mí para seguir a sus ídolos repugnantes, cargarán con las consecuencias de su error. Y serán, estas personas que actúan así dentro de la congregación van a cargar con su error también. Y serán siervos en mi santuario para supervisar las puertas del templo y para servir en el templo. Matarán a los animales para las ofrendas quemadas y para el sacrificio por el pueblo, y estarán delante del pueblo para servirle. Como le sirvieron delante de sus ídolos repugnantes y se convirtieron en un obstáculo que hizo pecar a la casa de Israel, he levantado mi mano y jurado contra ellos, afirma el Señor soberano Jehová, y cargarán con las consecuencias de su error.
No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas o santísimas, y cargarán con la vergüenza por las cosas detestables que hicieron, pero los pondré a cargo de las responsabilidades del templo para que cumplan con el servicio del templo y con todas las cosas que se debe hacer allí. Y los sacerdotes levitas, los hijos de Sadoc, que cumplieron con las responsabilidades de mi santuario cuando los israelitas perdieron el rumbo y se apartaron de mí, se acercarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grasa y la sangre, afirma el Señor soberano Jehová. Ellos son los que entrarán en mi santuario, se acercarán a mi mesa para servirme y cumplirán con las responsabilidades que tienen conmigo. Cuando entren por las puertas del patio interior, tienen que llevar ropa de lino, que no lleven nada hecho de lana al servir de las puertas del patio interior o dentro de él. Tienen que llevar turbantes de lino en la cabeza y cubrirse las caderas con calzoncillos de lino. No deben ponerse nada que los haga sudar. Antes de salir al patio exterior donde está el pueblo, que se quiten la ropa con la que estaban sirviendo y la dejen en los comedores santos. Después se pondrán otra ropa para no transmitirle santidad al pueblo con su ropa. No deben afeitarse la cabeza ni dejarse el cabello largo. Tienen que recortarse el cabello. Que los sacerdotes no beban vino cuando entren en el patio interior. No deben tomar por esposa a una viuda ni a una mujer divorciada. Sonia. Pero si pueden casarse con una virgen del pueblo de Israel o con la viuda de un sacerdote. Tienen que instruir a mi pueblo sobre la diferencia entre lo que es santo y lo que es común. Y les enseñarán las diferencias entre lo puro y lo impuro. Deben perseguir como jueces en los casos legales, que juzguen según mis decisiones judiciales, que obedezcan las leyes y los estatutos de todas mis fiestas, y que santifiquen mis sábados. No deben acercarse a ningún ser humano muerto. Si se acercan, serán impuros. Sin embargo, pueden hacerse impuros por su padre, madre, hijo, hija, hermano o por una hermana soltera. Y después de su purificación, el sacerdote esperará 7 días. El día que entre en el lugar santo en el patio interior para servir en el lugar santo debe presentar su ofrenda por el pecado, afirma el Señor soberano Jehová. Y esta será su herencia, yo soy su herencia. No les den ninguna propiedad de Israel, porque su propiedad soy yo. Ellos serán los que coman la ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Y todo lo que se haya dedicado a Dios en Israel será suyo. Lo mejor de todos, los primeros frutos maduros y de todo tipo de contribución que ustedes hagan será de los sacerdotes, y tienen que darles a los sacerdotes las primicias de su harina gruesa. Gracias a esto, una bendición reposará sobre la casa de ustedes. Los sacerdotes no deben comer ningún ave ni ningún otro animal encontrado muerto o despedazado. Ezequiel capítulo 45 dice: cuando ustedes repartan la tierra como herencia, ¡wow! ¿Te imaginas estar en ese momento ya? Ofrezcan una porción santa de la tierra como contribución para Jehová. Debe tener 25.000 codos de largo por 10.000 codos de ancho. Toda esa área será una porción santa. No voy a sacar cuenta porque soy pésima para sacar cuenta. Era bastante grande por lo que se describe acá. Dentro de ella habrá una parcela cuadrada para el lugar santo. Medirá 500 codos por 500 codos. Y tendrá a cada lado una franja de 50 codos de ancho para campos de pasto. De esa zona tienes que medir 25.000 codos de largo por 10.000 codos de ancho. Allí estará el santuario, algo santísimo. Será una porción santa de la tierra para los sacerdotes, los siervos del santuario, los que se acercan allí para servir a Jehová. Será un lugar para que sus casas y un lugar sagrado para el santuario. Para los levitas, los siervos del templo, habrá una porción de 25.000 codos de largo por 10.000 codos de ancho y tendrán 20 comedores en propiedad. 20 comedores. Iba a haber una cantidad de gente, como más o menos 20 comedores. Impresionante. Tienen que darle en propiedad a la ciudad un área de 25.000 codos de largo, igual que la contribución santa por 5.000 codos de ancho. Este terreno será de toda la casa de Israel. Y habrá una porción de tierra para el jefe a ambos lados de la contribución santa de la zona destinada a la ciudad. Estará al lado de la contribución santa y de la propiedad de la ciudad. Se extenderá por el lado oeste y por el lado oeste, desde el límite occidental hasta el límite oriental. Tendrá el mismo largo que la porción de tierra de una de las tribus. Esa tierra será su propiedad en Israel. Mis jefes no volverán a maltratar a mi pueblo y le darán el resto de la tierra a la casa de Israel según sus tribus.
O sea que primero le va a dar a todas las, ponele, ¿no? Que lo vamos a suponer que estamos en la Tierra y somos herederos de la Tierra. Y sobreviven 22 millones de personas. O 30 millones de personas, ponele, ¿no? Primero se va a hacer una distribución de la Tierra entre las 30 millones de personas. Y luego una parte se la va a quedar Jehová, que va a ser para él, y seguramente otra vez vamos a tener un templo de Jehová, cuando saber cómo va a ser. No, bueno, no, porque no va a haber sacrificios de animales, así que no, pero seguramente que se nos va a seguir educando, o el cuerpo gobernante o el esclavo fiel y discreto va a seguir tratando de redirigir el tema de lo que está bien hecho, ¿no? En el viejo sistema, que es el tema del aprendizaje, el de hacerlos a nuestros hijos independientes y prepararlos para el futuro, en cuanto a tener familias, hacerse cargo de su familia, cuando se enamoren y esas cosas. Entonces seguramente que va a haber escuelas. Yo calculo que no va a ser desde el jardín infante o guarderías desde los 2 años o desde 0 años, que sí va a ser más consciente el esclavo fiel y prudente, y me imagino que una edad escolar sabia sería entre los 7 años, 8, 9, 10, que es cuando se empiezan a poner rebeldes, y ahí sí se le puede dar con todo en cuanto a la educación y cosas que deberían aprender y que todos deberíamos saber, como por ejemplo, no sé, oficios, esas cosas que sean necesarias, no tanta tecnología constantemente, o prepararnos para que nos dirijan robots, ¿no? Seríamos muy tontos si pensamos que realmente en algún momento solamente nos van a dirigir los robots, o que realmente con eso nos vamos a poder beneficiar al 100%. Sí nos sirve en cuanto a temas de salud, pero hay un montón de cosas en las que me parece que no sirve, ¿no? Porque lo afectivo es necesario en cada familia, cuanto más a nivel institución también, que haya un orden y que haya un respeto. Así que vamos, una super educación hay que implementar, ¿no? Ética, protocolos ceremoniales, esas cosas sí son importantes. Bueno, 11. Hay que tener una medida fija para el EFA y para el vato. El vato contendrá la 10ª parte de un Homer, y el EFA la 10ª parte de un Homer. El Homer será el estándar para las medidas. El ciclo equivaldrá a 20 caras. Y para ustedes 20 ciclos más 25 ciclos o más 15 ciclos sumarán un dame. 20 ciclos más 25 ciclos más 15 ciclos sumarán un mané. En realidad 45, 50, 60 ciclos sumarán un mané. Esta es la contribución que ustedes deben ofrecer por cada homer de trigo, la 6ª parte de un efa. Por cada homer de cebada, la 6ª parte de un efa. Para el aceite, la cantidad fijada se basará en el vato. El vato es la 10ª parte de un coro, y 10 vatos con su homer, y es que 10 vatos equivalen a un homer. Y ofrecerán una de cada 200 ovejas del rebaño de Israel. Todo esto se usará para la ofrenda de grano, la ofrenda quemada y los sacrificios de paz, a fin de hacer expiación por el pueblo, afirma el Señor soberano Jehová. Toda la gente del país le hará esta contribución al jefe de Israel, pero el jefe estará a cargo de las ofrendas quemadas, la ofrenda de grano y la ofrenda líquida durante las fiestas, las lunas durante las fiestas, las lunas nuevas, los sábados y todas las fiestas señaladas en la casa de Israel. Él es quien suministrará las ofrendas por el pecado, la ofrenda de grano, la ofrenda quemada y los sacrificios de paz para hacer expiación a favor de la casa de Israel. Esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. En el primer mes, en el primer día del mes, toma un toro joven de la manada que esté sano y purifica el pecado del santuario. El sacerdote tomará parte de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en el poste de la puerta del templo, en las 4 esquinas de las plataformas del altar y en el poste de la puerta del patio interior. Harás eso mismo en el día 7 del mes. Harás eso mismo en el día 7 del mes a favor de cualquier persona que peque por equivocación o por ignorancia. Y ustedes tienen que hacer expiación por el templo. En el primer mes, en el día 14 del mes, celebrarás la fiesta de la Pascua. Se comerán pan sin levadura por 7 días. Ese día el jefe suministrará un toro joven como ofrenda por el pecado a favor de sí mismo y a favor de toda la gente del país. En los 7 días de las fiestas, cada uno de los 7 días, suministrará como ofrenda quemada para Jehová 7 toros jóvenes y sanos y 7 carneros sanos, así como un macho de las cabras, como ofrenda por el pecado cada día. También suministrará como ofrenda de grano un efá por cada toro joven y un efá por cada carnero, así como un hin de aceite por cada efá. En el 7º mes
Desde el día 15 del mes, durante los 7 días de las fiestas, suministrará las mismas cosas, la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada, la ofrenda de grano y el aceite. Me fascina esto porque es como estar preparándonos para ya empezar el nuevo mundo, ¿o no? Me da esa sensación. Ezequiel capítulo 46 dice: esto es lo que hizo el Señor soberano Jehová. La puerta del patio interior que da al este debe permanecer cerrada los 6 días laborales, pero se debe abrir en sábado y en el día de la luna nueva. El jefe entrará desde el exterior por el pórtico de la puerta y se quedará junto al poste de la puerta. Los sacerdotes presentarán la ofrenda quemada y los sacerdotes de paz de él. Él se inclinará en el umbral de la puerta y entonces saldrá. Pero la puerta no debe cerrarse hasta el atardecer. La gente del país también se inclinará delante de Jehová a la entrada de la puerta en sábado y en luna nueva. La ofrenda quemada que el jefe le presentará a Jehová en sábado estará compuesta por 6 corderos sanos. La gente del país también se inclinará delante de Jehová a la entrada de la puerta en sábado y en luna nueva. La ofrenda quemada que el jefe le presentará a Jehová en sábado estará compuesta por 6 corderos sanos y un carnero sano. La ofrenda de grano será de un efá por el carnero y por los corderos, lo que él pueda dar, además de un hin de aceite con cada efá. El día de la luna nueva, la ofrenda estará compuesta por un toro joven y sano de la manada. 6 corderos y un carnero deben estar sanos. Que presente como ofrenda de grano un efá por el toro joven, un efá por el carnero y por los corderos, lo que esté dentro de sus posibilidades. Y que ofrezca un hin de aceite con cada efá. Cuando el jefe entre, debe entrar por el pórtico de la puerta y salir por el mismo sitio. Y cuando la gente del país entre delante de Jehová durante las fiestas, los que entren por la puerta norte para adorarlo, que salgan por las puertas sur. Y los que entren por la puerta sur, que salgan por la puerta norte. Que nadie regrese por la puerta por la que entró, sino que todos salgan por la puerta opuesta, como un colectivo, prácticamente. En cuanto el jefe que esté en medio de ellos, que entre cuando ellos entren y que salgan cuando ellos salgan. Durante las fiestas y las temporadas festivas, la ofrenda de grano será de un efá por el toro joven, un efá por el carnero y por los corderos, lo que él pueda dar, además de un hin de aceite con cada efá. Si el jefe suministra una ofrenda quemada o sacrificio de paz como ofrenda voluntaria para Jehová, abrirán para él la puerta que da al este y él suministrará su ofrenda quemada y su sacrificio de paz tal como lo hace en sábado. Después de que él salga, debe cerrarse la puerta. Debe suministrar cada día un cordero sano en su primer año como ofrenda quemada para Jehová. Lo harás mañana tras mañana. Además, cada mañana suministra esto como ofrenda de grano, una sexta parte de un efá junto con un tercio de un hin de aceite para rociarlo sobre la harina fina. Esta será una ofrenda regular de grano para Jehová. Es un estatuto permanente. El cordero, la ofrenda de grano y el aceite se suministrarán cada mañana como una ofrenda quemada regular. Esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Si el jefe le da a cada uno de sus hijos un regalo como herencia, les pertenecerán a sus hijos. Es su propiedad por herencia, pero si le da una parte de su herencia como regalo a uno de sus siervos, esta será de él hasta el año de libertad, y entonces volverá a ser del jefe. Solo la herencia dada a sus hijos seguirá siendo de ellos permanentemente. El jefe no debe quitarle al pueblo nada de su herencia, obligándolos a salir de sus propiedades. La herencia que les dé a sus hijos la tomará de los que es propiedad suya, para que a nadie de mi pueblo se le eche de su propiedad. Después el hombre me llevó a la entrada que estaba al lado de la puerta, que daba acceso a los comedores santos de los sacerdotes, los que daban al norte, y vi allí un lugar en la parte de atrás, hacia el oeste. Me dijo: este es el lugar donde los sacerdotes servirán las ofrendas por la culpa y la ofrenda por el pecado, y donde hornearán la ofrenda de grano, para que no saquen nada al patio exterior y le transmitan encendida al pueblo. Y él me sacó al patio exterior y me hizo pasar por las 4 esquinas del patio, y vi otro patio en cada esquina del patio exterior. En las 4 esquinas del patio había unos patios pequeños. Tenían 40 codos de largo por 30 codos de ancho. Los 4 eran del mismo tamaño. Dentro de los 4, en cada lado, había bancos de piedra, como una escuela, y debajo de los bancos había sitios para hervirlas. Entonces me dijo: estos son los lugares donde los siervos del templo hierven los sacrificios de paz.
Ezequiel 47 dice: entonces él me llevó de vuelta a la entrada del templo y allí vi agua saliendo de debajo del umbral del templo, corría hacia el este, porque la fachada del templo daba al este. El agua salía de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Luego me sacó de allí por la puerta norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que daba al este, y vi que salía un poco de agua por el lado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este con un cordón de medir en la mano, me dio 1000 codos y me hizo cruzar el agua. El agua me llegaba a los tobillos. Después me dio otros 1000 y me hizo cruzar el agua, y esta me llegaba a las rodillas. Me dio otros 1000 más y me hizo cruzar, y el agua me llegaba a las caderas. Cuando me dio otros 1000, ya era un torrente que yo no podía cruzar andando, porque el agua era tan profunda que había que nadar. Era un torrente imposible de atravesar a pie. Él me preguntó: ¿has visto esto, hijo del hombre? Entonces me hizo volver andando a la orilla del río. Cuando regresé vi que había muchísimos árboles en las dos orillas del río. Después me dijo: esta agua corre hacia la región oriental, baja por el Arabá y llega al mar. Cuando llega al mar, el agua del mar será sanada, por donde corran las aguas. Esto está impresionante para leer de nuevo, pero no lo voy a hacer, ustedes sí. Y hay una guía de estudios. Multitudes de seres vivos podrán vivir. Habrá peces en abundancia, pues por allí correrá esta agua. El agua del mar será sanada, y por donde pase el río todo vivirá. Los pescadores se quedarán en la orilla desde En-Gedi hasta En-Eglaim, donde habrá un secadero para redes de pesca. Habrá una gran cantidad de peces de muchos tipos, como los peces del mar grande. Habrá pantanos y lagunas cenagosas, pero estos no serán sanados, seguirán siendo salados. En las dos, o sea que los ríos los ríos de agua dulce sí puede ser que nos ayuden a sanar. En las dos orillas del río crecerán todo tipo de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán ni su fruto se estropeará. Cada mes darán nuevos frutos, porque el agua que los riega sale del santuario. Su fruto servirá de alimento y sus hojas para sanar. ¿Viste? Acá es donde habla de que vamos a sanar todas las enfermedades que tengamos con el alimento, con las hojas de los árboles o las plantas que Jehová hizo, ¿no? Va a haber una sanación, no es que vamos a vivir una eternidad o hasta que Dios diga o hasta que nosotros nos portemos mal siendo personas enfermas. Dice la Biblia también que una persona de 100 años va a morir con la piel fresca como la de prácticamente un recién nacido. Así que estemos dispuestos a que la calidad de vida de nosotros y de nuestros seres queridos mayores, más mayores que nosotros, vaya mejorando cada día. Si tienes fe, podrás mover montañas, ¿no? Dice la canción. Y bueno, basado en lo que dice la Biblia, de que sí, de que Jehová va a hacer todo posible, lo que sea necesario para que cada uno de nosotros podamos realmente disfrutar de el 13. Esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Este es el territorio que ustedes repartirán como la herencia de tierra de las 12 tribus de Israel. Y José recibirá 2 partes. Ustedes la heredarán y recibirán partes iguales. Les juré a sus antepasados que les daría esta tierra, así que ahora se reparte entre ustedes como herencia. Este es el límite de la tierra por el lado norte. Va desde el mar grande por el camino de Etlón en dirección hacia Hamat, Berotá y Sebraim, que está entre el territorio de Damasco y el territorio de Hamat, y sigue hasta el Hazer Aticón, que está junto al límite de Auram. Así que el límite irá desde el mar hasta Zarenón, a lo largo del límite de Damasco, al norte y del límite de Hamat. Esa es la frontera norte. Al lado oeste pasa entre Auram y Damasco y sigue a lo largo del río Jordán entre Galat y la tierra de Israel. Midan la distancia desde el límite hasta el mar del este. Esa es la frontera este. La frontera sur irá desde Tamar hasta las aguas de Meribat, Cades, y de allí hasta el torrente y hasta el mar grande. Esa es la frontera sur. En el lado oeste está el mar grande, desde el límite hasta cierto lugar enfrente de Lebo Hamat. Esa es la frontera oeste. Se repartirán esta tierra entre ustedes, entre las 12 tribus de Israel. Distribúyanla como herencia entre ustedes y los extranjeros que viven con ustedes y que han tenido hijos mientras vivían entre ustedes. Ellos deben ser considerados israelitas de nacimiento. Recibirán una herencia entre las tribus de Israel junto con ustedes.
deben darle al residente extranjero una herencia en el territorio de la tribu en el que se haya establecido, afirma el Señor Soberano Jehová. Capítulo 48. Estos son los nombres de las tribus, empezando por el extremo norte. La parte de Dan pasa a lo largo del camino de Etlom hasta Lebot Amat y hasta Azaranán, a lo largo del límite de Damasco en dirección norte, al lado de Amat, y se extiende desde la frontera este hasta la oeste. La parte de Aser limita con la de Dan, desde la frontera este hasta la oeste. La parte de Neftalí limita con la de Aser, desde la frontera este hasta la oeste. La parte de Manasés limita con la de Neftalí, desde la frontera este hasta la oeste. La parte de Efraín limita con la de Manasés, desde la frontera este hasta el oeste. La parte de Rubén limita con la de Efraín, desde la frontera este hasta la oeste. La parte de Judá limita con la de Rubén, desde la frontera este hasta la oeste, limitando con Judá desde la frontera este hasta la oeste. La contribución que ustedes deben reservar será de 25.000 codos de largo, será igual que las partes de las otras tribus desde la frontera este hasta la oeste. El santuario estará en medio de ella. La contribución que ustedes reservarán para Jehová tendrá 25.000 codos de largo por 10.000 codos de ancho. Esta será la contribución santa para los sacerdotes. 25.000 codos por el norte, 10.000 por el oeste, 10.000 por el este y 25.000 por el sur. El santuario de Jehová se estará en medio de ella. La contribución que ustedes te reservarán para Jehová tendrá 25.000 codos de largo por 10.000 codos de ancho. Esta será la contribución no santa para los sacerdotes. 25.000 codos por el norte, 10.000 por el oeste, 10.000 por el este y 25.000 por el sur. El santuario de Jehová estará en medio de ella. Esta será para los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, los que cumplieron con las responsabilidades que tenían conmigo y no se desviaron cuando los israelitas y los levitas se desviaron. Ellos tendrán que una parte de la contribución de la tierra reservada como algo santísimo. Esta limitará con las de los levitas, justo al lado del territorio de los sacerdotes. Los levitas tendrán una parte de 25.000 codos de largo por 10.000 codos de ancho. El largo total será de 25.000 codos y el ancho de 10.000. No deben vender, cambiar o traspasar ninguna parcela de esta, que es la mejor parte de la tierra, ya que es algo santo para Jehová. El resto del terreno de 5.000 codos de ancho a lo largo del límite de 25.000 codos será para uso comunitario de la ciudad, para viviendas y campos de pasto. La ciudad estará en medio de... Estas son las medidas de la ciudad: el límite norte 4.500 codos, el límite sur 4.500, el límite este 4.500 y el límite oeste 4.500. El campo de pasto de la ciudad tendrá 250 codos por el norte, 250 por el sur, 250 por el este y 250 por el oeste. El largo de la parte que quede se extenderá a lo largo de la contribución santa, 10.000 codos por el este y 10.000 por el oeste. Se extenderá a lo largo de la contribución santa y su producto servirá de alimento para los trabajadores de la ciudad. Será cultivado por los trabajadores de la ciudad y que vendrán de todas las tribus de Israel. La contribución entera es un cuadrado de 25.000 codos por cada lado. Deben reservarla como contribución santa junto con la propiedad de la ciudad. El terreno que quede a los dos lados de la contribución santa y la propiedad de la ciudad será del jefe. Lindará con los límites de 25.000 codos al este y al oeste de la contribución. Correrá paralelo a las dos partes contiguas y será del jefe. La contribución santa y el santuario del templo estarán en medio de su porción de tierra. La propiedad de los levitas y la propiedad de la ciudad estarán en medio de la parte que les pertenece al jefe. El territorio del jefe estará entre el límite con Judá y el límite con Benjamín. En cuanto a las demás tribus, la parte de Benjamín se extiende desde la frontera hasta la frontera oeste. La parte de Simeón limita con la de Benjamín, desde la frontera este hasta la oeste. La parte de Isaacar limita con la del Simeón, desde la frontera este hasta la oeste. La parte de Zabulón limita con la de Isaacar, desde la frontera este hasta la oeste. La parte de Gad limita con la de Zabulón, desde la frontera este hasta la oeste. La frontera sur, que corre a lo largo del límite de Gad, va desde el Tamar hasta las aguas de Meribat Cades hasta el torrente, y desde allí hasta el mar grande. Esa es la tierra que ustedes les repartirán como herencia a las tribus de Israel, y esas serán las partes de cada una, afirma el Señor Soberano Jehová. Estas serán las salidas de la ciudad. Al lado norte medirá 4.500 codos. Las puertas de la ciudad llevarán el nombre de las tribus de Israel.
Habrá 3 puertas por el norte, una puerta para Rubén, una puerta para Judá y una puerta para Leví. Al lado oeste medirá 4.500 codos y allí habrá 3 puertas. Una puerta para José, una puerta para Benjamín y una puerta para Dan. El lado sur medirá 4.500 codos y tendrá 3 puertas. Una puerta para Simeón, una puerta para Isaacar y una puerta para Zabulón. El lado oeste medirá 4.500 codos y tendrá 3 puertas. Una puerta para Gad, una puerta para Aser y una puerta para Neftalí. El perímetro de la ciudad tendrá 18.000 codos. A partir de ese día, este será el nombre de la ciudad. Jehová está allí. Terminamos otro libro de las Santas Escrituras y casi uno de los últimos de la Torá. Así que, bien. Bendiciones para todos los que nos acompañaron con la lectura. Esto fue 1% Podcast. Gracias por seguir con la lectura. Saludos y cariños y que estemos bien. Y recordemos todas las promesas que están escritas en Jeremías y en Ezequiel y que pronto están ahí a punto de cumplirse, ¿sí? Chao, gracias.